Pues buenas tardes a todos. Un placer teneros aquí. La sesión que vamos a tener ahora va a ser sobre los retos y las oportunidades de la digitalización en el edificio existente, ¿vale? Que tenemos aquí el placer de contar con Belimo como patrocinador. Vale. Yo me presento, si queréis, para los que no me conozcáis. Mi nombre es Alberto García y soy director técnico de Cuesta Proyectos, ¿vale? Aquí tengo conmigo a Rodrigo Marqués. Mi portugués no es bueno, o sea que si no... Está bien. que es el director de Belimoni en Iberia. Tenemos a Antonio Sierra, director corporativo de Ingeniería y Mantenimiento en Quirón. Y tenemos el placer también de contar con Carlos Plasencia, director de Ingeniería y Eficiencia Operativa en Serveo. ¿Vale? Un placer contar con vosotros. ¿Empiezas tú, si no? Sí, Bueno. vale. Gracias, Alberto. Buenas a todos. Yo voy a hablar ahí un español, que estoy ahí desde 3 meses aquí en España, ¿vale? Pero yo voy a intentar hablar un poco de español. ¿Ok? Bueno, nosotros vienes aquí para hablar un poco de digitalización, ¿no? Y creo que hoy es una de las megatendencias que nosotros tenemos ahí, ¿vale? Por un lado, es la parte de digitalización que permite nos monitorear, actuar y optimizar en tiempo real, ¿vale? Por un otro lado, nosotros tenemos también la parte de normativas, que una, por ejemplo, es esta de EPBD, ¿vale? Pero ahí en España también hay muchas otras, ¿no? Y otros guiones ahí también que pueden ayudar, como la parte de CAES y todo más, ¿vale? Entonces, la idea es que este momento que nosotros estamos ahora aquí, es que deberíamos pasar de un control manual para un control inteligente, ¿sabes? Esa es la idea. ¿Y cómo hacerlo? Nosotros sabemos que la IPVD tenemos algunas dudas, ¿no? Y nos deja ahí algunas preguntas. Sabemos que para 2030 tenemos que reducir 60% de las emisiones, ¿no? En los edificios. Eso es una información. Eso implica en triplicar, ¿vale? La tasa de renovación profunda y también eliminar combustibles fósiles hasta 2040, ¿vale? Y no menos importante es la parte de calidad de aire. Entonces, una pregunta que yo tengo aquí y podría decir ahí para Carlos y Antonio en la parte de propiedad y todo más, es que si ustedes están ahí pensando en la digitalización como una herramienta estratégica o aún como gasto operativo, ¿sabes? Y cómo os afectan estos objetivos en la toma de decisiones hoy para ustedes. Me gustaría entender un poco esta parte. Te contesto yo primero. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Lo primero, aprovecho. Para nosotros en Quirón, la verdad es que nos costó mucho entenderlo y lanzar el proyecto para empezar a entender esto más como una oportunidad de mejora, más que un gasto operativo. Ya en 2020 nosotros apostamos por esto y iniciamos un proceso de digitalización de los edificios, donde a día de hoy tenemos todo nuestro portfolio de edificios en una plataforma multisite, con un equipo in-house de técnicos, de ingenieros en energía, que a diario son capaces ya de en tiempo real monitorizar nuestras instalaciones y nuestro consumo. Entonces, eso requirió una inversión bastante importante inicial y convencer a la alta dirección fue muy complicado. Y además, bueno, esto ha venido evidentemente con una exigencia en la obtención de resultados, que al final todo esto se tiene que materializar en un retorno, eso está claro.
pero a día de hoy estamos todos muy convencidos de que estamos yendo en el camino correcto y que es el futuro y es hacia donde vamos y si seguimos invirtiendo año tras año en este camino. ¿Dirías que el reto fundamental fue más cultural del cambio de como un gasto operativo a una inversión para luego recuperar, mejorar eficiencia? Sí, cuesta mucho verlo. Tú date cuenta que edificios, podemos tener edificios del año 2012 o tenemos edificios del año 60 o del año 70. Entonces, además, tenemos requerimientos que vienen dados por toda la legislación europea en materia de descarbonización y que tenemos que ser capaces de alcanzar. A la vez tenemos edificios, como decía, de muy diferentes edades que están muchos fuera de las normas actuales y que tienen que entrar a norma, lo que además significa un incremento, pues como todos sabéis, en ventilación, en climatización, un incremento en el gasto energético del edificio. Entonces, convencer a alguien de que hay un ahorro es muy complicado. Ellos no lo ven, si no ven en la factura, pues aquí hay 3 y aquí hay 2. Entonces, convencer de eso es muy complicado. Incluso a día de hoy hay todavía escépticos, porque al final es demostrar esos ahorros, bueno, pues ya que no los puedes demostrar en factura, tienes que ser capaz de demostrarlos de una forma lo más científica posible. En nuestro caso nos guiamos por el protocolo IPMVP de la Agencia Americana de la Energía y a día de hoy somos capaces de demostrar que estamos ahorrando de acuerdo a ese protocolo y que la alta dirección vea que ese es el camino, incluso teniendo en cuenta de que de aquí a 2030 tenemos todavía un camino muy largo donde tenemos que seguir descarbonizando, tenemos que seguir renovando equipamiento, tenemos que seguir adaptando nuestras instalaciones a la normativa actual, con lo que todo eso conlleva, como decía, y además como empresa creciendo en actividad. Entonces, todo eso tiene que ser capaz de además convencer a la dirección de que, bueno, que este es el camino. Bueno, Serveo tiene otro punto de vista, o sea, compartiendo las razones. Para los que no conozcan a Serveo, Serveo es la empresa líder en España en Facility Management. Facturamos alrededor de 2.000 millones de euros en servicios de outsourcing y con 50.000 trabajadores en España. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos es al mantenimiento de edificios que no son nuestros y facturamos aproximadamente en mantenimiento unos 600 millones. Claro, nuestra visión es que nosotros es muy complicado que invirtamos en la digitalización de los edificios que no son nuestros, ¿no? Pero sí que es cierto que operamos o sufrimos, depende cómo estén digitalizados los edificios, bueno, pues esas inversiones, ¿no? Nosotros el mantenimiento lo entendemos como mantenimiento energético, es decir, que le planteamos a nuestros clientes operarles la energía y, lógicamente, cuando los edificios están digitalizados, cuando tienen un BMS, eso es mucho más sencillo. Luego contaremos algunas cosas que se pueden hacer con los BMS, pero es la herramienta fundamental, ¿no? O sea, la herramienta fundamental es tener esa digitalización, tener esos datos y, sobre todo, poder operar sobre las instalaciones, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que se tienen que plantear sí o sí en un edificio moderno, una rehabilitación, el poner sistemas de control. Aunque sea, bueno, yo abogaría por el máximo, pero aunque sea, y a nosotros echamos muchas veces en falta lo que es monitorización de consumos, o sea, medición de consumos y ciertas posibilidades de actuar sobre los equipos, ¿no? De forma más automática o más en remoto. En muchos casos solo tenemos contador fiscal y yo creo que es una de las cosas que hay que ver si queremos sacarle partido y hacer los edificios más sostenibles, ¿no? Vale. Gracias, Carlos.
Entonces, para mí es también por qué nosotros debemos entrar en los edificios, ¿vale? Porque si nosotros vemos aquí, 40% del consumo energético en Europa, y yo puedo decir que también en el mundo, ¿vale? Cuando yo estuve trabajando en Estados Unidos. Eso es un dato cierto. Dentro de este consumo, ¿vale? La parte de HVAC se eleva hasta 73%, ¿vale? En edificios terciarios, ¿vale? Eso es un dato también. Además, como nosotros podemos ver aquí, 97% de este parque es insuficiente, ¿vale? Entonces, es decir, que renovar, yo diría que no es un lujo, ¿vale? Es una necesidad climática y económica, que debemos hacerlo, ¿vale? Otros más datos que tenemos ahí. ¿Por qué es urgente hacerlo ahora? Desde 40% de la energía que se consume en los edificios, 1 a cada 3 toneladas de emisiones, ¿vale? Está saliendo de esos edificios. Como yo dije, en el terciario, 73% de energía. Nosotros tenemos aquí que 16% de los edificios de peor rendimiento deberán renovarse hasta 2030 y 26% antes de 2033. Es un poco complicado, pero creo que debemos hacerlo, sí o sí. Entonces, para mí, Alberto, tengo una pregunta para ti. Ah, para mí. ¿Sí? Perfecto. Como la parte de diseño y todo más, ¿vale? La parte de diseñando y dibujando sistemas y todo. ¿Cuáles son las barreras que tú ves, técnicas o culturales, ¿sabes? Que encuentras en proponer soluciones de renovación inteligente. Yo creo que una de las claves, sobre todo, es concienciación, un poco en línea con lo que contaba antes Antonio, que dentro de su casa tenía que concienciar a sus, pues a los mandamases para poder invertir en esta digitalización del equipo de los edificios. También nosotros tenemos la labor como ingenieros de concienciar a esas propiedades con las que tratamos de que hay que dar ese paso. Y con estos datos, con muchos de ellos que estás exponiendo, lo que tenemos que ver es el reto de la renovación del edificio y lo tenemos ahí. O sea, existe, con las pautas que se nos están marcando desde Europa y demás, están ahí, y tenemos que dar los siguientes pasos. Entonces, yo creo que hay dos maneras, una reactiva y otra proactiva. O sea, es decir, tú te puedes esperar a que te lo exigen por normativa o puedes ser proactivo y decir, es que lo tengo que hacer. Yo qué sé, podemos hablar luego, creo que vamos a entrar un poco más en la EPBD o en la ISO 52120 respecto a la clasificación de los sistemas de control y que lo que nos van a acabar exigiendo de cómo mejorarlos, pero yo creo que podemos ser proactivos y empezar a mejorarlos desde ya. Entonces, yo creo que esa labor, nosotros como ingeniería, cuando trabajamos con las propiedades, es de concienciarles de ese problema, concienciarles que hay que ponerse a ello y ayudarles a dar esos pasos. Luego ya más adelante veremos un poco los distintos grados de madurez que vemos un poco en el mercado de dónde estás en ese camino hacia digitalizar tu edificio y acompañarles de la mano y basándonos en retornos de la inversión, por ejemplo, como contabas antes, con el método EVO o similar, para que entiendan que nos va a tocar y que es rentable a largo plazo. Claro. Vale. Vale, como Alberto dice, entonces, Te he adelantado. la parte de FDD, creo que aquí está un poco más para orientar, ¿no? Qué tipos de control que nosotros tenemos ahora, que va desde el nivel D hasta el nivel A, ¿vale? Que el D ahí es un poco más básico, manual, ¿vale? Hasta el A, que ahí tenemos un poco de performance y todo más con comunicación, ¿vale? Pero para nosotros, en Belimo también nosotros pensamos que se puede ir un poco más arriba, ¿vale? No solamente estar en nivel A, pero hacer mucho más
para eso. Como la forma, como tú dices, ¿no? Que es ser proactivo y no esperar solamente la parte de normativa, ¿vale? Entonces, es decir, que en la parte que tenemos ahí, que esperamos, esta parte optimizada, ¿no? Es tener ahí un control, una medición, válvulas estancas, que ahí hay fuga cero, entonces economía de energía. La parte de pump optimizers, entonces la parte del bombeo, ¿sabes? La parte de ventiladores para una cosa un poco más eficiente. Entonces podemos trabajar mucho más que solamente seguir la parte de normativa, ¿vale? Aunque yo creo que incluso ahora que sacamos estos distintos tipos de clasificación del BMS y demás, Carlos, Antonio, esta normativa está muy ligada, aunque está en otra charla más el foco, en la parte de las CAEs, ¿no? Que es la que nos obliga un poco a clasificar estos sistemas de control de los edificios y que nos va a ayudar a tener, a conseguir parte del presupuesto en modernizarlos. ¿Estáis solicitando este tipo de CAEs, yo qué sé, en actualizaciones de sistemas en edificios antiguos, digamos, más en la TER 50, que es un poco la ficha de las CAEs que habla del control? ¿Se os ha dado el caso? Sí, o sea, nosotros nos hemos encontrado una oportunidad única para actualizar nuestros sistemas de control y introducir el caudal variable en los edificios. O sea, estamos hablando con retorno en CAEs de 1 a 1. De 1 a 1. De la inversión. O sea, ha sido una oportunidad fantástica para nosotros. Como habéis dicho antes, al final casi el 70% del consumo energético del edificio procede de la climatización. Y si nos vamos a la climatización en sí, el mayor ahorro y donde estamos viendo el mayor impacto es en el caudal variable, es en la gestión de la producción y en un caudal variable. Luego también estamos yéndonos a fichas estándar, aparte de la parte de control, o a proyectos singulares donde también nos están retornando o mejorando ese retorno a través de la obtención de esas CAEs. Entonces sí, para nosotros ha sido una oportunidad única. Sí, en alguno que ya cuento ya experiencia mía, en algún centro comercial, en algún otro tipo de edificios, no es 1 a 1, pero a lo mejor un 50% sí que se está consiguiendo. Lo mismo con la actualización del sistema de control, con caudal variable, equilibrio dinámico y demás. Yo no sé si todo el mundo sabe lo que son las CAEs, no sé si... Me imagino que igual sí. me he lanzado antes, sí. ¿No? Si no, lo contamos muy rápido. Bueno, hay un fondo nacional que tienen que aportar las compañías suministradoras y eso antes se gestionaba vía subvenciones a través de IDAE, ministerios y tal. Y ahora, bueno, pues cuando se invierte en medidas de ahorro energético y una de ellas es toda la parte de monitorización y control, bueno, pues por el ahorro energético, eso se puede monetizar, se pueden vender esos certificados de ahorro energético que lo que hacen es certificar precisamente los ahorros a los sujetos obligados, a las comercializadoras y recibir dinero por ello. Y era lo que estaban comentando, de que en algunos casos la inversión que se hace en medidas de ahorro energético, pues incluso se puede sacar esa misma cantidad vía esta monetización de los ahorros. Nosotros tenemos una experiencia similar. Nosotros, no solo en control, sino en otras medidas de ahorro energético, como por ejemplo mejora de aislamientos o poner equipos más eficientes, sí, se está llegando entre 30 y 70%, sí, en ese tipo de inversión. Con lo cual, bueno, yo creo que es una ayuda. Una oportunidad. Que ahora, bueno, pues yo creo que hay que aprovechar precisamente para poder hacer medidas de ahorro energético, ¿no? Vale. Entonces, hablamos un poco de las normativas, las cosas que pueden ayudar un poco, pero ¿dónde entra ahí la parte de digitalización? ¿Vale? Entonces, creo yo que, como Alberto he comentado, la parte de digitalización activa, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, podemos hacer con dispositivos que hacen lectura de medición de flujo, ¿vale?
que ahí tenemos una transparencia, medición de flujo, temperatura, potencia energética y todo más, ¿no? También la parte que nosotros podemos comunicar con protocolos abiertos, ¿sabes? Entonces, Modbus, BACnet y todo más. Eso también es muy interesante. Hay algo que podemos utilizar que son las aplicaciones. Entonces, tú puedes poner ahí en marcha un sistema simplemente con una aplicación en tu teléfono, ¿sabes? Que es una cosa que ahorra energía y bastante y tiempo y todo más. Justo, ¿no? para commissioning, sí. Sí, la parte de comisiones. Entonces, esos son algunos tipos de dispositivos que no necesita cambiar ahí un chiller, una cosa más grande, pero si cambia cosas pequeñitas, se hace mucho, ¿no? Y la parte de inversión, como ustedes estaban diciendo, se puede hacer mucho ahí, ¿no? Vale, la parte de retos y oportunidades, ¿no? Que eso para mí es para terminar aquí, Alberto. Dejo con ustedes ahí. Pero a la izquierda aquí, tú ves la parte de retos, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, la parte de infraestructura antigua que tenemos, la parte de inversión inicial, que algunas veces es percibida como muy alta, ¿no? La parte de falta de personal de capacidad. Es que es muy difícil, la digitalización es un tema muy complicado, ¿no? Y la parte de cyber security o ciberseguridad. Eso también es un tema que siempre hablamos, ¿no? Pero ahí la parte de oportunidad hay mucha, ¿no? Que la parte de mejora de eficiencia, la parte de retorno rápido, como ustedes estaban diciendo, uno a uno. Ahí es la parte de profesionalización del sector técnico, que también es un punto muy importante. Y la parte de la confianza de la solución, ¿vale? En el centro ahí tú ves las soluciones de digitalización, cómo podemos estar ahí metidos, ¿no? Entonces, soluciones plug and play, la parte de control inteligente para optimización y todo más, la parte de aplicaciones móviles y la parte de conectividad. Creo que eso para mí es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Totalmente. Vale, de mi parte, creo que eso y nada, Alberto. Me das el poder. Vale. Yo lo que quería contar es, con esta explicación que nos ha hecho Rodrigo, era para que entendiésemos un poco los retos a los que nos afrontamos. Hemos visto la clasificación pues, que hace la normativa de los distintos sistemas de control y yo quería bajarme de la normativa y hablar de las distintas opciones o realidades que nos encontramos en el edificio para que también nos aporten Carlos y Antonio también su perspectiva de lo que se encuentran, porque al final esto no es normativa, esto es clasificación, Alberto, ¿vale? Pero lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? Son distintos tipos de niveles de madurez de los sistemas de control, ¿vale? Como decía Rodrigo y como decía Antonio en algún edificio que tenían antiguo, la realidad es que muchas veces nos encontramos con sistemas que son obsoletos, que los sufrirá Carlos cuando tiene que ayudar a mantener el edificio, sistemas que no están actualizados, que no están bien explotados, que no están... Entonces, ese sería un primer nivel en el que, desgraciadamente, muchos edificios están. Y es sobre todo lo de que, en los que de cara a la EPBD y a la reducción de los consumos, es los que más consumen y más beneficio se puede sacar fácilmente, ¿vale? Luego, he querido llamarlos la parte más de los BPS más optimizados, pues que trabajen con protocolos abiertos, que ya tengan unas lógicas de control más elaboradas, unas secuencias de funcionamiento más elaboradas. Y luego ya pasaríamos a plataformas que serían más multisite, que en esto luego ya nos contará Antonio su experiencia. Y luego, una vez, digamos, tienes en una misma plataforma distintos edificios, los puedes comparar, los puedes gestionar energéticamente. Para mí el siguiente nivel serían más las plataformas Smart Building. O sea, es decir, ya no solo tengo... pues yo qué sé, si estamos hablando de hospitales, pues la climatización, las electromecánicas, sino que incorporo, me invento la ocupación de los quirófanos o incorporo la ocupación de un hotel o incorporo más información que puede hacer
para digitalizar mejor mi edificio. O sea, digamos que en esta plataforma ya empiezo a hacer crecer mi edificio y luego ya por último nos gustaría hablar al final de la parte más de las tendencias que hay ahora que todo el mundo habla de pues, FDDs, Machine Learning, inteligencia artificial aplicada a la digitalización del edificio, siempre teniendo en cuenta que primero hay que explotarlo bien, aunque no tenga nada de lo anterior. Esto lo hablábamos un poco antes de juntarnos. Y dice, si no hay que tener un Ferrari, pero hay que tener un coche que vaya bien y conducirlo bien. Luego ya puedes mejorar. ¿Vale? Entonces, yo creo que, bueno, me he ido adelantando. Yo creo que sobre todo donde más podemos ahondar es en vuestra experiencia que tengáis. Yo creo que en este caso en las plataformas multiedificio. Nos contabas antes, Antonio, ¿no? Que en vuestro caso sí que tenéis la experiencia en llevaros a una única plataforma todo vuestro portfolio, o bueno, no sé qué porcentaje de vuestro portfolio. ¿Cuál es el principal reto que te has encontrado? Porque al final tú tendrás edificios de 2000 con protocolo cerrado, porque en aquella época todo era protocolo cerrado, y, oye, y tendrás un edificio, un hospital reciente. ¿Qué reto de homogeneizar, llevarte a una nube o a una plataforma esta información? ¿Qué crees que es lo más crítico? Bueno, por un lado, nosotros o como lo planteamos, yo he vivido la realidad de un centro, de un solo centro, de tener que gestionar y operar una instalación relativamente nueva del año 2012. Y he visto las bondades de una buena gestión de un BMS y de y el retorno que te produce una buena programación y una buena mejora continua de ese BMS frente a la inversión que supone, antes que llevar a otras medidas a cambio de equipamiento más eficiente, etcétera, etcétera. Ahí descubrimos también bueno, un poquito bueno, la dependencia que también teníamos de los fabricantes. Y está mal decirlo, ¿no? Por aquí, porque hay muchos fabricantes y están encima pagando por esto, ¿no? Pero entonces, se puede decir tranquilamente. Cuando montamos este proyecto y decidimos centralizar no solo todos los consumos de todos nuestros hospitales, tanto eléctrico como gas, como agua y además la producción fotovoltaica o algún otro tipo de producción que tenemos. También decidimos centralizar los BMS, montar servidores centralizados que nos permitieran hacer ingeniería de manera centralizada, mantenimiento de esas plataformas, etc. Fuimos a buscar a una plataforma bueno, de código libre, ¿no? Elegimos una plataforma de código libre y apostamos por ella. Entonces, en todos nuestros nuevos centros o en aquellas nuevas remodelaciones es con lo que trabajamos. Y bueno, fue esa decisión, yo creo que acertada, porque en el equipo, con el equipo que tenemos nos permite además, son programadores y nos permiten poder nosotros programar sin depender. Y aunque dependamos de un tercero, ese tercero no está atado a un fabricante, sino que puede ser un integrador cualquiera el que te pueda hacer este trabajo. Entonces, eso nos da muchísima libertad. Otra de las ventajas de una plataforma multisite es que frente a un centro, pues bueno, al final cada uno aplica su criterio. Cuando llegas a una plataforma multisite, te multiplica por 1000 las oportunidades de ahorro y de compartir buenas prácticas. Entonces, simplemente un protocolo o un bloque de programación, por ejemplo, lo que hablabas antes de un bloque quirúrgico, la propia normativa actualmente en ventilación te permite para los bloques un modo de trabajo y un modo en reposo de los bloques. Bueno, pues el programar ese modo de reposo o stand-by y el poder aplicarlo a todos tus centros de manera estandarizada,
lo que te decía, se multiplica pues, por 50 en este caso el ahorro energético que te supone el adaptar el funcionamiento de tu bloque quirúrgico a tu programación quirúrgica. Entonces, y con esto, todo lo demás. Entonces, para nosotros son todo bondades. El habernos ido a una plataforma de código libre y el haber aunado fuerzas. Handicaps. Pues bueno, muchas veces cuando entras en el resto de centros, al principio cuando esto se implementó, pues el que me controlan, el que me fiscalizan, ¿no? Entonces, bueno, pues es la cultura también de... La gestión del cambio, de incorporar, ¿no? Exactamente, la gestión del cambio. Y la gestión del cambio no solo de los responsables de cada centro, sino también de los propios profesionales que trabajan en los centros. Porque cuando de repente empiezas tú a fijar pues, los patrones de funcionamiento, pues la gente se queja y la gente no lo entiende, pero bueno, lo que hay. Perfecto. No sé si, Carlos, tú también tenéis algún caso de Bueno, que a lo mejor mantengáis, digamos, de manera centralizada. a ver, nosotros tenemos Ya, casos de todos los tipos. por Es decir, eso. grandes edificios mantenemos unos 1000 y multisite, pues miles, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay dos cosas, ¿no? Dos cosas importantes hoy en día para sacarle provecho a lo que se monte. El primer tema es la interoperabilidad entre, o sea, que se comuniquen distintos sistemas. Nosotros utilizamos GEMAU, utilizamos software de facturación de energía, utilizamos software de gestión energética, nos conectamos con BMS y normalmente no hay plataformas que se hablen entre ellas, ¿no? Y que puedan ponerle al mantenedor bueno, pues toda la información en un único sitio, porque al final entrar en 28 sitios al final Imposible. no se hace. O sea, la práctica es que no se hace. Nosotros hemos tenido que desarrollar la nuestra porque no encontrábamos en el mercado, ¿no? O sea, eso primero, el facilitarle a la persona que está operando una información global y conjunta. Y el segundo tema, como ha comentado antes Antonio, es formar a la gente que está operando. Nosotros muchas veces nos encontramos que existe BMS, pero está en modo manual o está la mitad de las cosas no funcionan. Y yo creo que en muchos casos es porque la gente que los opera dice esto es mucho más sencillo llegar y poner la energía, a programarla a las 6 de la mañana y que todo arranque. Y yo creo que ahí también, bueno, pues hay un camino a la hora. Y cuando has comentado las barreras, yo creo que esta es una. O sea, es una que muchas veces cuando haces la inversión no ves resultados, precisamente porque quien está en el lado de la operación, pues como tú comentabas, hay que hacerle un cambio cultural importante, porque al final dices, si yo soy el que llevo 10, 15, 20 años manteniendo este edificio, ahora va a venir aquí una máquina a decirme qué es lo que tiene que hacer o me va a venir una persona de fuera que no está aquí, ¿no? Yo creo que ese es... Y además, Quizás muchas veces el reto no es tecnológico, sino es de personas. y de hecho yo creo que con algunas de las tecnologías que viéndola ahora no se nos va a dar tiempo a explicar, pero tipo machine learning, herramientas de FD y demás, lo que va a pasar es que al final a ese explotador, a ese mantenedor le vamos a pedir, aunque pueda sacar más partido, le vamos a pedir más conocimiento para poder explotarlo. Entonces yo creo que esa brecha, pues ese es un reto, al igual que una oportunidad, porque yo creo que en algunos términos va incluso a crecer, porque la tecnología avanza muy rápido, pero luego la capacitación no sigue al mismo ritmo. Vale, yo si queréis me voy a saltar un poquillo a la siguiente porque yo creo que uno de los puntos que yo creo que más teníamos aquí preparados un montón de diapositivas, pero yo creo que el que yo creo que es más importante y más difícil es la parte de la explotación que contábamos al principio, ¿no? O sea, es decir, podemos tener un coche que sea un Ferrari, pero si el que lo conduce es un conductor Nobel, pues no lo va a llevar bien. Y lo que un poco lo que quería preguntar a vosotros es, aparte de esa capacitación, pues ¿cómo equilibráis
o cómo veis ese equilibrio entre lo que he intentado poner ahí, que es el confort, ¿no? Que siempre se busca tanto del huésped o del personal que trabaja, la eficiencia energética y la salud, sobre todo en el sector hospitalario, porque al final van en direcciones opuestas. O sea, me refiero, si ventilas más, bueno, había una charla antes que alguna vez estado de ventilar más o mejor, un poco, pero al final el confort y la salud van en contra de la eficiencia energética. ¿O cómo lo veis vosotros? No, o sea... Perfecto. Primero, bueno, lo que hablaba antes, el 70% del consumo es los sistemas de climatización, y de ese 70%, pues casi otro 70% seguramente sea la producción y distribución del agua en el edificio. Con esto en mente, si somos capaces de... Sí es cierto que puede llevar una inversión inicial un poquito mayor, pero si somos capaces de adaptar el funcionamiento del edificio a sus necesidades, sí es cierto que los requisitos de ventilación son muy concretos, pero bueno, también puedes ir a soluciones de sondas de CO2 y puedes regular ventilaciones. Puedes ir a regulación, pues, por ejemplo, el tema del caudal variable. Bueno, tú puedes regular en punto terminal, pero también puedes regular en ramal, con lo cual, bueno, entonces yo creo que no son incompatibles y que puedes garantizar un confort, puedes garantizar unas condiciones ambientales dentro de los parámetros legales o saludables y ser eficiente. O sea, yo creo que no es sencillo, pero yo creo que se puede. Que los sistemas que van surgiendo, esto ya está inventado, quiero decirte. Lo que hablábamos del sistema de reservas en un hotel y tal, eso es aplicable también a un hospital o cualquier otro tipo de negocio. Adaptarlo a tu ocupación, adaptarlo a tu momento concreto, está al alcance de la mano. Y bueno, ahora hay soluciones, pues esto que hablábamos, que esto es sobre todo el mundo de la industria, el tema del machine learning, pues ya se está aplicando a algún edificio y ya estamos viendo que el edificio casi tienen periodos de aprendizaje de entre 6 y 8 meses, más o menos, pero que el edificio ya es capaz de, o estas máquinas son capaces de, cogiendo los datos climáticos, cogiendo los datos de funcionamiento de la propia instalación y los datos de actividad de tu negocio, adaptarlo. Entonces, yo creo que vamos a ir también dependiendo de la propiedad, dependiendo ¿vale? Y del sector. Cada casuística es distinta. Yo creo que vamos a ir, en nuestro caso, a sistemas que operen más autónomamente, con equipos de personas que supervisen y con gente en terreno que luego actúe en función, si fuera necesario, de las necesidades del edificio. Estoy de acuerdo con Antonio. O sea, quizás dentro de 10 años hablaremos de otra cosa, pero ahora mismo la eficiencia energética tiene tanto recorrido que no va en contra del confort. De hecho, muchas veces gastamos mucha energía en puntos de confort que están por encima de lo que queríamos. O sea, sobrecalefactamos o sobreenfriamos, y precisamente con eficiencia energética pones la temperatura o puedes regular o te puedes fijar más en las temperaturas, precisamente para tener más confort y ahorrar dinero. Ahora, yo que estamos aquí, o sea, somos ingenieros los que fundamentalmente, entiendo, los que estamos aquí, pues yo creo que esa es la figura que muchas veces hace falta en edificios, ¿no? Los Energy Manager, hay que formarse en estas disciplinas, y yo creo que es una de las figuras que muchas veces falta en los edificios. Alguien que vea el sistema completo y que haga propuestas de mejora, y nosotros estamos viendo que cuando operas bueno, pues por una persona profesional, mejoras el confort y mejoras la eficiencia. Has comentado tú temas de IA, de Machine Learning. Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos viendo el montar un sistema de estos en un hospital. Antes habéis comentado sistemas obsoletos. La mitad del hospital está con un sistema obsoleto y no se puede hacer nada. La otra mitad está con un sistema con protocolo BACnet, etcétera y tal, y lo vamos a conectar ahí. Y precisamente tiene dos KPIs. O sea, uno es el confort
Le puedes poner, lógicamente, sondas de CO2 o de calidad de aire y actuar sobre volumen variable o sobre el free cooling, por ejemplo, de una manera mucho más fina que haciéndolo manualmente, ¿vale? O sea que eso se puede. Ahora mismo todavía hay mucho recorrido para conseguir las dos cosas, ¿no? Por supuesto. No sé si tenéis alguna pregunta, yo creo que se nos va a pasar el tiempo, si no. ¿No mordemos? Bueno, gracias por la exposición. Ha estado muy interesante. Yo tenía una pregunta para Alberto sobre la comercialización de los sistemas de control. ¿Qué propietarios y qué usos están más interesados en incorporarlos? ¿Cuál os es más fácil de comercializar, de vender? ¿Y qué recorrido tendrá, ¿no? ¿Cuáles son los usos que empezarán adoptando estos sistemas y cuáles serán los últimos? Bueno, al final tampoco es que haya un camino trazado para cada uno de ellos, porque también depende mucho de las propiedades que sean, del uso que se le dé el edificio. Pues hablar de un multisite en el caso de Quirón tiene todo el sentido, hablar en una propiedad pequeña no lo tiene, ¿vale? Lo que sí que tiene sentido es la parte un poco que, aunque hemos pasado un poco más rápido, es la de optimizar y explotar ese BMS, aunque no tenga cruzada información de ocupación, no tenga cruzada información de otros sistemas, ¿no? Simplemente con lo que hemos visto en nuestra experiencia, por ejemplo, es que solamente con que una secuencia de la producción y la distribución, que es donde están los mayores gastos, se programe bien, estamos ahorrando del orden de un 15% en el consumo de HVAC. Simplemente con cosas pequeñas. Entonces, depende del tipo de edificio o de propiedad a la que te aproximes, yo creo que el enfoque es un poco distinto. Pero yo partiría primero de lo que tengas, tenlo bien y explótalo bien. Y solo con eso, que muchas veces hay veces que no requiere ni solo de programación y poco más, pues eso, los ahorros entre un 10 y un 15%, si depende del estado del edificio, te puedes conseguir. El cómo seguir al resto pues eso, de tendencias y demás, yo te diría que un poco lo he hecho por encima, Antonio. Yo creo que depende del business case, o sea, del caso de uso que haya debajo, porque no es tecnología por tecnología. O sea, es, oye, ¿qué voy a sacar si lo cruzo con la ocupación del quirófano? Me interesa, sí. O con el hotel, pues la previsión de ocupación, venga, pues me interesa, pero yo creo que hay que echar unos números antes y ver en qué caso compensa y qué caso no. Una regla, una regla mágica no te sé decir. Lo que pasa es que estamos hablando solo de energía, ¿no? Pero sabiendo o gestionando la ocupación, y vosotros me imagino que también estáis operando sobre ello, para hacernos idea, la limpieza de un centro hospitalario grande está entre 6 y 10 millones de euros al año. Entonces, si eso se optimiza un 5 o un 10%, imaginaros el rendimiento económico más allá del energético, ¿no? O sea, que muchas veces pensamos solo en energía, pero hay otros parámetros del edificio que hay que también volver a imaginar cómo los operamos, ¿no? Y bueno, pues parte de los sistemas de control y de monitorización pues se pueden utilizar para bastantes más cosas, ¿no? Totalmente cierto. Buenas. Los micrófonos, bueno, si no la sala es pequeña, pero... No sé si da tiempo, voy a ir muy rápido. Mi pregunta es relativa al tema de CAES que habéis comentado. ¿Cómo veis la posibilidad de conseguir estos incentivos vía CAES para migrar un BMS de los que tú has categorizado como antiguo o básico hacia un optimizado? O si se puede conseguir algún ahorro de forma que se permita o que se incentive estos retrofit de sistemas ya muy obsoletos que todavía el parque actual presenta. Bueno, si queréis le doy yo, pero vamos...
Al final las CAEs, en el caso de los certificados de ahorro energético, perdonad, que doy por hecho que, que todos conocemos, en la casa de los sistemas de control, si vamos por ficha, que es lo más fácil, van a depender de la clasificación que tengas al principio el BMS y la que tengas después. Si es una migración, pues seguramente tengas una C o una D e intentarás pasar a una B o a una A, depende un poco lo que lleves. Es tan sencillo como recopilar la documentación, demostrar pues, cómo estaba antes, cómo estaba después, fotos de cuadros y demás. Y ya os digo, pues en algún edificio que estamos, dependiendo del tipo de edificio, baila un poco el porcentaje. Yo el ratio de 1:1 no lo conocía, pero pues un 50%, un 30% sí que, en mi caso, sí es que los he visto. Y es una de las medidas que más retorno tiene, Justo. precisamente los sistemas de control. O sea, cuando tú inviertes, tiene más que otros de cambiar una caldera o cambiar una bomba de calor. Lógicamente, si tienes gasóleo y lo cambias por bomba de calor, también tiene retorno, pero el ratio inversión-ahorro, que es lo que influye en el número de CAEs que consigas, es de los más altos. Justo, y eso solo por la ficha. Vosotros tenéis la experiencia, ¿no? Sí, sí, Lo has no, comentado, es así. de que les ha salido gratis poner, Sí, ¿no? así es. Sí, o sea, Más allá del esfuerzo de hacerlo, sí, pero sí, más allá del esfuerzo. si no se paga. Ahora mismo bueno, los sistemas de control son los que mejor retorno en certificados de ahorro energético tienen, Sí, de lejos. yo creo que también aislamiento, si tenéis sistemas de tuberías, etcétera, ese también es relativamente económico y tiene bastante ahorro. Y bueno, luego hay otros, pero este es claro, vamos, yo no instalaría nada sin hacerme el número de los CAEs porque seguro que es un Sí, ahorro que una importante. parte importante de la inversión y sobre todo que solo caes, luego está lo que ahorres de verdad, porque esto es una ficha. Sí, Entonces, sí, es una igual ficha. ahorras... No es un proyecto singular, sino que es una ficha, es aplicar No, la UNE, aplicar el cálculo y ya y está. sale. Vale, pues oye, perdona que nos hemos alargado un poco y nada, daros las gracias a todos por asistir y a Roberto, Antonio y Carlos por su tiempo. Muy bien. Gracias. Que, Bueno.